¿no? Bueno, entonces, perdón, déjenme compartir pantalla. Los compañeros que están a distancia, ¿han recibido la clase o no? ¿Y por qué no llega a nuestro internet, El primer día sí, ¿no? El primer día cuando regresamos, sí. Ajá. ¿Y ese a quién le vamos a reclamar ahora? ¿A los que se van o a los que se quedan? Pues tiene que ser, se supone, con el coordinador administrativo y o con la coordinadora académica. Pues sí, porque, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para los que están a distancia o ya van a ser a todos obligatorios que regresen? Porque es que el problema es eso, que no hay obligatoriedad. ¿Ah? Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de los linfocitos T, de la regulación de los linfocitos T por receptores inhibitorios. Acuérdense muy bien que tenemos dos moléculas muy importantes que me ayudan a dar señales adicionales al PCR que tienen funciones inhibitorias. Y estas moléculas se expresan después de la activación del linfocito T. Ahí a los compañeros que ayer me dijeron, ay, es que son muchos números y me pierdo, por favor, deténganme para que todos podamos como ir a la par o cuando menos que no se pierdan en eso. Si son moléculas que, ay, que se me perdieron, escríbanlas, búsquenlas o pregúntenlas otra vez para que vayamos más o menos a la par. Ese es el problema de la inmunología, que tiene mucha clasificación, que tenemos muchas moléculas y todavía nos hacen falta una cantidad impresionante. Entonces, estos receptores que son de característica inhibitoria, que son importantes para los linfocitos T reguladores, son dos, CTLA4 y PD1. Vamos a ver las diferencias en dónde es su principal sitio de acción. El CTLA4 es muy importante para los órganos linfoides secundarios, no secundarios, secundarios. En cambio, el PD1 es más para los tejidos periféricos. El estado de la respuesta inmune que se inhibe con el CTLA4 es lo que llamamos inducción o priming, o sea, la primera vez del linfocito T, el CTLA4 lo puede inhibir. En cambio, el PD1 ya es en la fase efectora, o sea, ya cuando yo tengo un linfocito T que expandió su clon y que se transformó en efector, llámese cooperador, llámese citotóxico, es donde el PD1 va a funcionar para inhibir la respuesta. El tipo celular que es inhibido para el CTLA4 es preferente del CD4 y CD8, en cambio para el PD1 es más hacia el CD8 que para el CD4 positivo. ¿Quiénes expresan CTLA4? Las T reguladoras y las células T activadas. En cambio, PD1, a pesar de que es un receptor inhibitorio, solo lo expresan las células T activadas. Esa es una diferencia importante. ¿Cuál es la principal señalización inhibida para el CTLA4? Recuerden que es el inhibidor competitivo del CD28, o sea, compite con él y por lo tanto remueve, ¿no?, los ligandos en las células presentadoras de antígeno. Y el PD1 inhibe señales sinasa dependiente de CD28, por eso es que es como más importante en la fase efectora o en el linfocito T activado. Entonces, inhibe las señales que dependen de sinasas de C28 y del TCR, y esto es porque recluta y activa una fosfatasa que a la larga, pues lo que va a hacer es desfosforilar los sitios de fosforilación del ITAP.
y si tiene o no papel en la supresión de las T reguladoras. En el caso del CTLA4 sí es muy importante, es de sus características importantes. En cambio, para PD1 probablemente no sea importante. Oh, Dios. Yo no sé qué es lo que haga. Y me salgo yo otra vez. Perdón por la mareo, ¿no? Pueden cerrar un rato los ojos. Ok. Entonces, esto es lo que vimos en resumen que hacen las células T reguladoras. Vean qué antiguísimo está esta referencia, pero sigue estando vigente y probablemente hay nuevos mecanismos. Tenemos aquí a la célula T reguladora que secreta citocinas, TGF-beta, interleucina 10, y también se sabe que interleucina 35 es importante para suprimir las acciones efectoras de la célula T. O sea, si secretan interferón gamma, interleucina 4, interleucina 17, estas citocinas juegan papeles antiinflamatorios a diferencia de las previamente mencionadas. Pueden originar citólisis, o sea, pueden eliminar a las clonas autorreactivas o a las células T que le están ocasionando problema a través de la liberación de perforinas, granzimas, como hace el linfocito T citotóxico o como hace el NK. Entonces tiene ahí como función de citólisis para las células T autorreactivas. Además de lo que sabemos que es esta disrupción metabólica, compitiendo, acuérdense que la célula T reguladora expresa constitutivamente, o sea, siempre lo va a tener presente, la cadena alfa del receptor para interleucina 2, que es el C25, entonces tiene un receptor de alta afinidad para interleucina 2, y la interleucina 2 que apenas está produciendo la célula T que empieza a proliferar, pues es rápidamente capturada por las células T reguladoras. Además de que secreta adenosina y algunas otras sustancias como la oxidasa, la deaminasa del indol, para suprimirle, para disrumpirle metabólicamente a las células T que se están activando. Y asimismo dice que inhibe la maduración de las células dendríticas y su función, pues porque compite con la segunda señal, ¿no? Que quiere darle la célula presentadora de antígeno al linfocito T efector, y en este caso, pues el linfocito T efector no va a capacitar a la dendrítica para seguir activando a más células T efectoras. Entonces, estos son los mecanismos de acción propuestos para las células T reguladoras que ya habíamos visto. Y bien, para concluir, así como viene dentro de su libro, la última fase es la eliminación de los linfocitos T maduros. Entonces, existe un reconocimiento de antígenos propios que puede desencadenar vías de apoptosis. Ajá, estoy reconociendo antígenos propios y estas células que reconocen antígenos propios las vamos a mandar a apoptosis. De esta manera yo elimino a estos linfocitos T autorreactivos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Hay dos mecanismos probables. Uno es que el reconocimiento del antígeno induce la producción de proteínas proapoptóticas en células T y de esta manera los llevan a muerte celular porque permitimos que proteínas mitocondriales se cuelen, se filtren, difundan de la mitocondria y de esta manera, ahorita lo vamos a ver, activen caspasas y por lo tanto enzimas citosólicas que me van a ayudar a la apoptosis. Y el otro mecanismo, vean, esto es como lo que hacen los citotóxicos, ¿no? O sea, me mandan apoptosis, en este caso no es directamente por la introducción de granzimas, sino es por la liberación de proteínas mitocondriales que activan a caspasas. Y por el otro lado, vía de ligando receptor, o sea, de Fas y Fas ligando, que lo que va a hacer es generar señales de muerte a través del receptor que al final culminan en la activación de caspasa y apoptosis. Vamos a ver eso. Entonces, de lesión, mal dicho de lesión, es una mala traducción del inglés, en realidad es eliminación, pero bueno, ya utilizamos el Spanglish y decimos de lesión cuando en realidad es eliminación. Entonces puede ser por dos vías, una vía que antiguamente se llamaba vía intrínseca, que ahora llamamos vía mitocondrial, y la otra vía que se llama vía extrínseca o vía mediada por receptor. La vía intrínseca dijimos que es por la liberación de proteínas de la mitocondria.
¿Qué proteína? Citocromo C, pero puede ser alguna molécula proapoptótica. De manera normal, o los estímulos para generar apoptosis de manera fisiológica en cualquier tipo de células, pues tienen que ver con el daño celular. Deficiencia de factores de crecimiento, por ejemplo, que eso pues pasa con las células T reguladoras, ¿no? Se está robando o apropiando de la interleucina 2 que producen para crecer. Deficiencia de señales de sobrevida para estas células T, daño del DNA o estas proteínas mal plegadas que implican que son proteínas anómalas dentro de la célula, activa a sensores de la familia BCL2. Acuérdense que la familia de BCL tiene que ver con la apoptosis. Y en este caso, BCL2, BCLXL, son moléculas que me pueden llevar a regular a la apoptosis, o sea, son antiapoptóticas. En cambio, las proapoptóticas, las efectoras, son VAX y VAC, pero pertenecen a esta misma familia de BCL2. Entonces, debido a estas señales y o ante la presencia de células que yo necesito eliminar porque son clonas autorreactivas, se libera citocromo C, otras proteínas apoptóticas, se activan las caspasas, en este caso caspasa 9, y bueno, esto activa toda una serie de señalización para al final llevar a la activación de endonucleasas, de algunas otras proteínas para la ruptura del citoesqueleto y la formación de esos cuerpos apoptóticos, que si ustedes recuerdan tenemos una asimetría en la membrana, o sea, tenemos algunos lípidos expresados en la membrana celular externa que son diferentes a los lípidos que yo expreso en la membrana celular interna. Cuando viene este fenómeno de apoptosis, esa asimetría se pierde, o sea, ahora nos volvemos simétricos. Lo de arriba está abajo, lo de abajo está arriba, no importa. Y esta pérdida de la simetría que de manera fisiológica tenemos va a servir como ligandos de receptores para los fagocitos y de esta manera fagocitamos este cuerpo apoptótico. En el caso del lupus, por ejemplo, esa fagocitosis, esa eliminación de estos fagocitos se va a ver alterada. Y entonces se van a depositar cuerpos proapoptóticos con, aparte de todos los organismos intracelulares, DNA, RNA, que nosotros sabemos van a ser blanco de autoanticuerpos, ¿no? Ese es entonces por una vía, la vía intrínseca, dada por las mitocondrias, principalmente citocromo C, formación de apoptosis. Y la otra, el otro tipo de eliminación está brindada por receptor. Tenemos dos receptores de muerte muy bien identificados. Uno de ellos es FAS. Aquí vemos tres proteínas en la superficie, no son al azar, es un trímero, son proteínas homotriméricas, FAS. Lo mismo para el receptor de TNF-alfa. También es un trímero, se trimeriza para poder señalizar. A través de cualquiera de los dos yo puedo señalizar para muerte. En el caso de la eliminación de lo que estamos viendo de tolerancia, de la inducción de tolerancia, se hace a través de la vía de FAS y el ligando de FAS que puede estar expresado en, por ejemplo, linfocitos T citotóxicos. Esta unión ligando-receptor va a provocar que FAS, que puede estar expresado en cualquier célula y sobre todo se expresa en mayor cantidad en células dañadas o en células estresadas, van a activar a la caspasa 8. Vean, es diferente la caspasa, pero al final también ruptura del citoesqueleto, activación de endonucleasas y formación de estos cuerpos apoptóticos. Entonces, la delisión o eliminación, hay dos teorías de cómo puede llevarse a cabo. Cualquiera de las dos existe de manera natural. Una está dada vía de la liberación de proteínas a través de la mitocondria y la otra está dada vía de ligando receptor. Al final, lo que yo llevo es a la activación de caspasas para generar apoptosis, formación de cuerpos apoptóticos y eliminación de esta célula o células que son autorreactivas. No sé si ahí haya alguna duda o pregunta. Están estudiando seguramente para el doctor Lázaro, porque
Es cuando no me hacen caso. Bueno, de mi parte no, sí voy entendiendo. Ok. Otra vez. ¿Por qué se sale? No me gusta que se salga. Otra vez. Doctora, yo tengo una duda, Dígame. disculpe. Sí, adelante. En la primera vía, en la Ajá. intrínseca, Sí. en la familia de los sensores BCL2, Ajá. entonces ahí el primer paso es que se desactivan los inhibidores, que es BCL. No, más bien los inhibidores van a estar inhibidos, o sea, no van a funcionar. Ah, ok, Lo que entonces se activan son los efectores, efectores, así. los que entran ahí son VAX y VAC. Ajá. Bien, Los efectores. Ujú. perfecto, gracias. Excelente. Muy bien. Perdón por la mareada, pero se me fue mi diapo. Doctora, Dígame. ¿y cuándo sucede cada vía, digamos? ¿En qué, En el caso de la vía intrínseca, lo que está bien demostrado es esto: daño celular, deficiencia de factores de crecimiento. Ajá. En el caso de, por ejemplo, las clonas autorreactivas, en donde tengo células T reguladoras que se llevan la interleucina 2, esto va a provocar deficiencia de señales de sobrevida o de factores de crecimiento. Y entonces vamos a activar esa vía. Y la otra vía va a estar dada por el ligando, o sea, eso tiene que ser seguramente a través de linfocitos T citotóxicos. Pero voy a tener que eliminarlas de alguna de las dos formas, o intrínsecamente o extrínsecamente, o sea, depende como del contexto. Muy seguramente, las dos vías están activadas. O sea, eso Gracias, no es doctora. así como específico de una sola cosa, sí, de nada. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Hasta aquí entonces vamos a concluir con los mecanismos de tolerancia periférica de linfocitos T, ya lo tenemos bien identificado, ¿no? Anergia, supresión por células T reguladoras y eliminación o de lesión, ¿no? De las clonas autorreactivas. Eso referente a linfocitos T, pero ¿y los B? No tienen vela en el entierro, sí, también los linfocitos B también tienen sus características. También para el linfocito B yo puedo tener tolerancia central y tolerancia periférica. Nosotros sabemos que los linfocitos los linfocitos B, cuando reaccionan de una manera con alta afinidad y avidez, son células que se pueden ir a la apoptosis. Sin embargo, el nuevo conocimiento que tenemos es que le cambiamos o le permitimos que vuelva a editar el receptor, edición del receptor, para tener una nueva región variable. Acuérdense que eso nos cuesta mucho, pero le damos otra oportunidad para ver si de esta manera a nivel periférico ya esta clona ya no va a reaccionar ante el antígeno propio. Lógicamente, esta que editó el receptor la vuelvo a enfrentar antígeno propio y si no responde, ahora sí la libero hacia la periferia. Pero resulta que es posible que yo tenga antígenos que no sean multivalentes o antígenos que no puedan ser reconocidos con alta afinidad y avidez, sino que se reconoce por parte de las células B con una baja avidez. En este caso, lo que hacemos es reducir la expresión del BCR, o sea, que no se exprese una cantidad exagerada de BCR, le vamos a limitar su expresión en la superficie de la inmunoglobulina y además vamos a bloquear la señalización que tenga la célula B cada vez que se active. Algo similar, no igual, a lo que sucede con las células T reguladoras, ¿no? Digamos que estas células B, que son células que no responden, pudieran ser en parte nuestras células B reguladoras. También se sabe que tenemos B reguladoras, células B reguladoras. Entonces, una alta afinidad de avidez, apoptosis o edición del receptor, y otra de baja afinidad o avidez, perdón, al antígeno propio. Lo que hacemos es evitar que se exprese gran cantidad de BCR y además darle señales de bloqueo a esa célula para que se transforme en una célula no respondedora, en una célula anérgica.
Entonces, la tolerancia central se induce cuando los linfocitos B maduros reconocen antígenos multivalentes propios. Eso da mucha avidez por el reconocimiento del antígeno. Y entonces, edición del receptor o muerte apoptótica. Y en el caso de los linfocitos B maduros que reconocen antígenos propios en la periferia y que no le permitimos que el linfocito T coopere, pueden volverse linfocitos B anérgicos y finalmente morir en apoptosis, o bien perder la capacidad de respuesta que le pasa a los linfocitos B centrales debido a la activación de los receptores inhibidores, que es CD22. Acuérdense que de CD19 a CD22 son receptores que tienen, o son proteínas que expresan los linfocitos B. Las más conocidas, CD19, CD21, ¿no? Pero 19, 20, 21, 22 son moléculas que son, digamos, casi exclusivas de los linfocitos B. Entonces, más de lo mismo, aquí ya es en la periferia. En la periferia el linfocito B puede reconocer antígenos propios y lo mando a apoptosis, a eliminación de la clona, o lo mando a anergia, que también exprese menor cantidad de BCRs y además que se señalice a través de CD22. Y si lo reconoce con baja afinidad o con baja avidez, pues lo que se va a activar, o la molécula que recibe la segunda señal, va a ser CD22, que lo que va a hacer es inhibir la señalización dada a través del BCR. Entonces, es algo muy similar a lo que sucede en el T para la periferia: eliminación de la clona, anergia y una regulación inhibitoria, pero aquí dada por el receptor, no necesariamente por las T reguladoras, aunque sabemos que las T reguladoras también inhiben a estos linfocitos B. No sé si ahí hay dudas o preguntas. Tenemos algunos factores que determinan la inmunogenicidad y la tolerogenicidad de los antígenos proteicos. Uno de ellos es la persistencia. Cuando yo tengo persistencia del antígeno, es un antígeno que no puedo eliminar, como les dije, con el VIH o como el ejemplo de las vacunas para la alergia. O sea, el antígeno está ahí de manera constante, a dosis crecientes, entonces la célula T pues se cansa, digamos, envía señales hacia el exterior y se elimina esa clona, ¿no? Entonces la persistencia del antígeno favorece a la tolerancia. El portal de entrada es importante, por eso nosotros vemos que para la mayoría de vacunas, por ejemplo, utilizamos vía subcutánea, intradérmica, intramuscular. En cambio, si utilizamos vía intravenosa, las mucosas, nariz, boca, tubo digestivo, o bien ante la presencia de órganos generadores o centrales o primarios, vamos a favorecer la tolerancia frente a los antígenos. La presencia de adyuvantes, alguna vez creo que mencionamos a los adyuvantes, que son estas moléculas de bajo peso molecular que estimulan a otros receptores del sistema inmunitario para darle señales adicionales para mejorar la respuesta en contra del antígeno que estoy probando. El hidróxido de aluminio, también llamado alumbre, es el más conocido en el caso de las vacunas, o el que más se utiliza. Entonces, antígenos sin adyuvantes o van a transformarse en antígenos no inmunógenos, o sobre todo lo que estamos viendo aquí, favorecen la tolerancia. Por eso es que mis vacunas siempre llevan moléculas adicionales que ayudan a mejorar la respuesta inmunológica. También las células presentadoras de antígeno juegan un papel importante en esto. Si yo tengo bajas cantidades de moléculas de coestimulación o no existen, o baja cantidad de citocinas o no adecuadas, voy a favorecer a la tolerancia. Entonces, aparte de los mecanismos de B, aparte de los mecanismos de T, tanto centrales como periféricos, hay algunos factores que también contribuyen a estimular respuestas inmunes o a favorecer la tolerancia. Muy bien, entonces entremos a algo más divertido, más palpable, algo que ya lo vamos a ver en pocos meses, ya como una materia formal,
que son las enfermedades autoinmunológicas. Existen unas características generales para ellos. Uno de ellos es que pueden ser sistémicas o específicas de órgano, dependiendo dónde está el autoantígeno. Por ejemplo, lupus y miastenia gravis, el autoantígeno pues no está tan localizado específicamente, sino puede estar generalizado. Diabetes mellitus, esclerosis múltiple. Existen varios mecanismos efectores que son responsables del daño tisular en las enfermedades autoinmunológicas. Y los más comunes, los en donde podemos englobar a la mayoría de estas enfermedades autoinmunes, pues son la presencia de inmunocomplejos, autoanticuerpos circulantes o bien linfocitos T autorreactivos. Ahí ustedes pueden caracterizar a cualquiera de las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades tienden a ser crónicas, por desgracia, ¿no? Pocas, digamos, se autolimitan, pero dejan algún daño o secuela. Progresivas y tienden a perpetuarse a sí mismas. Por ejemplo, lupus, ¿no? Autoanticuerpos que se siguen ahí perpetuando. Pregunta, ¿todos podemos padecer una enfermedad autoinmune? Sí, no, ¿por qué? Adelante, Dayan, por favor. Ajá. Ok. Ok. Hazel, antes de que yo conteste. Bueno, yo digo que, pues que sí, y que tiene que ver también mucho con nuestros genes y de nuestros familiares, porque pues digamos que van a estar estas moléculas, pero pueden estar afectadas. Entonces, si se afecta, por consecuencia, pues todo en el organismo va a cambiar, y si no se afecta, pues no puede cambiar. O sea, es como que un 50 y 50. Ok. ¿Alguien más? Por ahí va, por ahí va. Para que yo padezca una enfermedad autoinmunológica, yo debo de tener predisposición genética. Si no, no. Difícilmente, epigenéticamente, difícilmente voy a cambiar. Difícilmente. No imposible, ¿eh? Pero para poder tener yo una enfermedad autoinmunológica, yo necesito una predisposición genética y desde ahí partimos. Entonces, tengo genes con predisposición genética que me pueden llevar a un fallo de la autotolerancia, pero no lo es todo. O sea, puedo yo tener predisposición genética, pero si mi medio ambiente no se altera tanto, no activo esas clonas autorreactivas, puedo pasar toda mi vida solamente con la predisposición y jamás padecer una enfermedad autoinmunológica. Entonces, todo mundo puede, solo que tenga predisposición genética. ¿Sale? Entonces ya no es todo mundo. Hay personas predispuestas. Los genes de predisposición me van a llevar al fallo de la autotolerancia, o sea, a que yo reconozca antígenos propios, no haya eliminado esas clonas autorreactivas y yo tenga linfocitos autorreactivos. Esto me va a generar, si yo tengo un proceso inflamatorio, infeccioso, o sea, por alguna causa hay daño tisular e inflamación, voy a activar a estas células presentadoras de antígeno que de manera normal están presentando antígenos propios. Acuérdense que en las moléculas de MHC no nada más se cargan antígenos extraños o de microorganismos, pues, de microbios, sino también pueden cargarse o presentarse a través de ellos antígenos propios. Entonces, una vez activadas estas células presentadoras y capacitadas con moléculas para dar segunda señal, si presentan el antígeno a los linfocitos T autorreactivos, lo que vamos a tener es una activación de estos linfocitos T autorreactivos que fueron generados aquí por fallo de la tolerancia y me puede dar una lesión tisular y enfermedad autoinmune. Imagínense
a lo mejor este es el ejemplo, yo creo, más sencillo o que podemos entender más. Que yo tenga, Dios me lo quiera, bueno, ya no, ya pasé, genes de predisposición para diabetes mellitus de tipo 1. Ahí mi DRW5 está alterado, ¿sale? Yo ya tengo clonas que pueden reconocer a descarboxilasa del ácido glutámico, a la insulina, al péptido C, no sé. Y sucede que me infecté con citomegalovirus, generalmente es con virus, con Epstein-Barr, y pasé por un proceso infeccioso inflamatorio. Resulta que en el transcurso de ese proceso de inflamación, mi célula dendrítica que está presentando antígenos propios se topa con un linfocito T autorreactivo. Le presenta el antígeno con señales adecuadas, primera señal, segunda señal, el linfocito T produce sus propias citocinas y se transforma en un linfocito efector autorreactivo. ¿Que se va a dónde? Se va a las células beta pancreáticas, se va a ir ahí a la zona de el páncreas en donde están las células de beta pancreáticas, y esto me va a generar un proceso inflamatorio que se llama insulitis, y vamos a atraer a linfocitos T citotóxicos a ese sitio, eliminando a las células productoras de insulina. ¿Qué voy a tener ahora? Deficiencia de insulina, hiperglucemia, cuerpos cetónicos, acidosis metabólica, diuresis osmótica, deshidratación, bla, bla, bla. Puedo llegar a una cetoacidosis diabética. Todo producto de una predisposición genética a la enfermedad, pero que necesité de algo externo, de algo en el medio ambiente para poder desarrollar. No sé si eso se entiende más o menos. Entonces, necesito forzosamente predisposición genética y algo más en el medio ambiente, más el tipo de respuesta que yo tenga como hospedero. Acuérdense que la tríada siempre debe estar presente. Entonces, dentro de las enfermedades autoinmunes, que son un grupo extenso y cada vez descubrimos más y cada vez las clasificamos, ultraclasificamos, podemos dividirlas en dos. En las que son órgano-específicas, generalmente tienen que ver con tiroides, como esclerosis múltiple, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, o enfermedad de Crohn, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, hepatitis autoinmune, pénfigo que está localizado a la piel, miastenia gravis, etc. O no órgano específicas, o sea que están como un poquito mal localizadas, perdón, no órgano específicas, que están más sistémicas, pudiéramos decir no órgano específicas o sistémicas, como lupus, vasculitis, dependiendo de la vasculitis que ustedes estén viendo, de pequeños vasos, de medianos vasos, de vasos grandes, granulomatosis de Wegener, dermatomiositis, enfermedad mixta de tejido conectivo, escleroderma, etcétera. Aquí están especificadas órgano específicas y no órgano específicas. Esos son mi espectro de enfermedades autoinmunes que yo pueda tener por fallo de la tolerancia. Acuérdense muy bien, por fallo de la tolerancia. Al menos para lupus nosotros podemos identificar 3 fases dentro de la fisiopatogenia del lupus. Falla en la regulación de clonas autorreactivas, o sea, hay clonas autorreactivas que no puedo controlar porque no las eliminé a nivel central y en la periferia no puedo regularla. Expansión en síntesis de autoanticuerpos, aquí estoy hablando de lupus, y en la fase 3 ya viene el daño a órganos y las manifestaciones clínicas que puedo tener. En el caso de las enfermedades autoinmunes, yo tengo una concordancia entre gemelos, o sea, hay agregación familiar, porque pues es algo genético, ¿no? Tengo la predisposición genética, ni modo de que nada más sea uno de la familia, debe de haber varios afectados dentro de esa familia. Entonces, entre gemelos disigóticos, 2 a 5% de los gemelos disigóticos, es como si fueran hermanitos, pues, tienen de porcentaje o de probabilidad de desarrollar la enfermedad autoinmunológica que tiene el primer gemelo. En el caso de que sean monocigotos, o sea, están compartiendo gran cantidad de su secuencia genética, es muy similar, 24 a 56% se incrementa la probabilidad de que tenga enfermedad autoinmunológica ese gemelo, si tiene uno también el otro, y el riesgo entre familiares va a ser 8 a 29 meses mayor en los gemelos en el caso de autoinmunidad, o sea, hay predisposición genética. Hay algunos genes asociados, más bien, hay múltiples genes asociados. Por ejemplo,
las moléculas del MHC, clase 1, por ejemplo, pero clase 2 tiene más influencia. Complemento aquí algunos ejemplos, o por ejemplo el receptor tipo 2, el CD32B, que es inhibitorio de los linfocitos B, si está alterado, tiene asociación con enfermedades autoinmunológicas, STAT4, interferón alfa, interleucina 10, los defectos de TLR 3, 7 y 9, perdón, se quedó ahí oculto en la cadena de DNA el TLR9, pero son asociaciones con genes que se han demostrado en el caso de enfermedades autoinmunes. Ya les mencionaba yo que no nada más las cosas son genéticas, sino también tengo factores ambientales, como por ejemplo la radiación solar. Ustedes saben que en lupus el paciente puede tener fenómenos vasculíticos cutáneos posterior a la exposición solar, por las rupturas ahí del DNA y la falla de depuración de los cuerpos apoptóticos. Las infecciones virales, siempre el proceso de infección como que predispone o precede a enfermedades de este tipo autoinmunológico, como el virus de Epstein-Barr. Se ha visto que hay una hiperactividad de células B que tienen CD40 positivo, ajá, y hay seropositividad, o sea, en estos pacientes con enfermedades autoinmunológicas, cuando yo veo virus de Epstein-Barr, yo veo que el 90% de las personas pueden padecerlo. Esto en países de primer mundo. En el tercer mundo, pues como que no vale, porque todos seguramente ya hemos estado expuestos al virus de Epstein-Barr, y si hacemos seropositividad, aunque no tengamos enfermedades autoinmunes, seguramente vamos a ser positivos. Factores hormonales. Ustedes saben que las mujeres están más afectadas que los hombres en cuestiones de autoinmunidad. La tasa más o menos va de 6-1 hasta 14-1, dependiendo de la enfermedad que veamos. Hay algunas enfermedades que son más, tienen más alta incidencia en los hombres, pero son las menos. Las espondiloartropatías tienen un poquito de mayor predisposición en el hombre que en la mujer. En el caso de los extremos de la vida, o sea, cuando yo veo niños o cuando veo ancianos, no hay predominio en la enfermedad autoinmune, o sea, niños y mujeres niños hombres y mujeres están afectados en la misma proporción, igual que si veo a las etapas más grandes de la vida, más de 60 años, por ejemplo. Y esto se debe a la desproporción hormonal. Tenemos que saber desde ya que los estrógenos me permiten una mayor inmunidad o unas respuestas inmunológicas más exageradas, más intensas, y eso me incrementa el riesgo. En cambio, los andrógenos tienen como un estado más antiinflamatorio. Ajá. Y por eso es que también en las primeras etapas de la vida, no, y en las etapas contrastantes en los ancianos, no tenemos predominio de enfermedad autoinmunológica en ellos. O sea, hombres y mujeres se afectan a parejo. Las hormonas juegan un papel importante para incrementarme el riesgo de las enfermedades autoinmunológicas. Bien. Bueno, esto es también referente a la fisiopatogenia de lupus, la expansión y síntesis de autoanticuerpos, hay falla de depuración en la apoptosis y de los complejos inmunológicos, activación de TLRs con el DNA o el RNA de la persona afectada, y la presentación de autoantígenos, y seguimos con el incremento en la síntesis de autoanticuerpos. Aquí tenemos algunas asociaciones de alelos de HLA en enfermedades autoinmunes. En la actualidad, como diagnóstico, pero más bien como seguimiento a los pacientes, utilizamos anticuerpos antiproteínas citruniladas positivas. La citrunilación o citrunilización, ¿no? Citrunilación, el ponerle citrulina a estas proteínas, se ve de manera anómala en los pacientes con artritis reumatoide, y como no es algo común, se producen autoanticuerpos anti estas proteínas citruniladas. Si yo tengo un DRB1, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de DRB? ¿Se acuerdan de DR? ¿Qué moléculas son esas? Fátima, por favor.
¿No eran moléculas de MHC de clase 2? Excelente, sí, son las moléculas de MHC de clase 2, pues estas tienen que ver con los CD4, ¿no? Al final, porque le estoy presentando al CD4. Si yo tengo un alelo de DRB1, o sea, mi papá o mi mamá me donan ese alelo, yo tengo una razón de probabilidad de padecer la enfermedad de 4 con respecto a la población que no tiene una enfermedad, 4 veces más probabilidades. Pero si por desgracia mi papá y mi mamá tienen DRB1, entonces yo tengo una probabilidad de 12 veces arriba. Vean, subo no al doble, sino subo 3 veces, o sea, 12 por 12 veces más probabilidades de padecer la enfermedad. Con diabetes mellitus de tipo 1, vean, si yo tengo este haplotipo, un DRB10301, un DQA10501, o un DQ más, perdón, un para el DQ es tanto para la cadena alfa como para la cadena beta, en este caso un 0201, yo tengo 4 veces probabilidad de padecer la enfermedad. Si mi haplotipo es diferente, un DRB10401 con DQA10301 o con un DQB10302, mis razones de probabilidad incrementan a 8. O sea, son haplotipos diferentes. Con esos haplotipos yo tengo 4 veces más probabilidades o bien 8 veces más probabilidades. Pero si estos dos se les ocurre juntarse o tener familia, estos heterocigotos de RB1, un 0301 y el 0401, aumentan las razones de probabilidades a 35 veces más probabilidades de tener diabetes mellitus de tipo 1 sobre la población general cuando yo tengo estos heterocigotos. Aquí hay para esclerosis múltiple, para lupus eritematoso sistémico. Si ustedes ven, las razones de probabilidad son todavía un poquito más abajo, ¿no? Pero vean espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante, esta es una de las enfermedades o espondiloartropatías que son más de predominio en los hombres. Tener el B27, sobre todo B2705 o B2702, me da una razón de probabilidades, pero increíble, 100 a 200 veces más probabilidades de tener espondilitis sobre el resto de la población si yo tengo este B27. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo para enfermedad celíaca que ustedes pueden revisarlo en su tablón de Claron, en sus diapositivas. Muy bien. Esto, lo previo es asociación de alelos de HLA y enfermedades. Ahora vamos a hablar que existen también algunos polimorfismos genéticos, o sea, formas diferentes, formas alternativas a ese gen que no estén ligados a HLA y que se asocian con enfermedades autoinmunológicas. Si ustedes ven, la mayoría tiene que ver con citocinas, con receptores para citocinas o con moléculas que me ayudan a señalización. Por ejemplo, esta tirosina fosfatasa de proteína que me ayuda a darle señales a linfocitos T y B a través de sus receptores, me predispone a artritis reumatoide, diabetes mellitus de tipo 1, espondilitis anquilosante. Alteración de CD2 y CD58 que me da coestimulación en linfocitos T, artritis reumatoide, esclerosis múltiple. Interleucina 10, por ejemplo, que reduce la expresión de coestimuladoras y de moléculas de MHC, me predispone a enfermedad como enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus del tipo 1. CTLA4, que sabemos que es un importante regulador inhibidor de los linfocitos T. Si yo tengo polimorfismos ahí, puedo tener diabetes mellitus del tipo 1, artritis reumatoide. Y así, los que ustedes gusten ver, tienen predisposición a algunas enfermedades. Y finalmente, también los genes que están implicados en respuestas a microorganismos como NOD, como ATG16, como estos genes de respuesta interferón, también me pueden predisponer a enfermedades inflamatorias intestinales o a lupus eritematoso sistémico. O sea, en la respuesta inmunológica no nada más es HLA, tenemos algunas otras moléculas que puedan tener variantes genéticas e incluso también los genes que están implicados en respuestas a microorganismos, también que son parte de inmunidad innata, juegan un papel importante en estas enfermedades de tipo autoinmune.
Y bueno, finalmente también hay enfermedades monogénicas, o sea que hay una mutación a nivel de uno de los genes que puede causar enfermedad. Ya vimos a aire, este síndrome poliendocrino autoinmune, o a PCD, deficiencia de C4, me predispone a lupus. De CTLA4 están asociadas a diferentes enfermedades autoinmunes, no a una sola. Fácil ligando a un síndrome linfoproliferativo autoinmunitario. La deficiencia de FOXP3, creo que les había dicho que ese era un linfoproliferativo. Si bien sí hay linfoproliferativo, en realidad lo más importante es que es un síndrome con alteración en la regulación inmunitaria ligado a cromosoma X, o sea, eso lo padecen los varones. Ajá. Deficiencias en interleucina 2 o en su receptor, al menos en los humanos no hay una enfermedad conocida, pero tiene que ver con el desarrollo y la sobrevivencia de linfocitos T reguladores. Entonces, de manera normal, yo tengo autotolerancia porque mis células dendríticas titulares en reposo presentan el antígeno sin señales adicionales. Mi célula se va a anexiar. Pero si yo activo a estas células presentadoras de antígeno ante un evento inflamatorio, por ejemplo, la infección, yo a estas células dendríticas que están presentando antígenos propios, le doy la capacidad de encontrar un linfocito autorreactivo y mandarlo a proliferar la clona y a generar autoinmunidad. Otra de las formas de generar autoinmunidad es la imitación molecular o también denominado mimetismo molecular, como lo que sucede en fiebre reumática. Sí, en fiebre reumática mis baterías están dirigidas para eliminar al antígeno, en este caso estreptococo beta hemolítico del grupo A de la clasificación de Nacio, pero ese microorganismo tiene un péptido que se parece a una proteína propia, el péptido de una proteína propia, y ahora me voy a dirigir en contra de esta proteína propia localizada en corazón, en articulaciones, y generar el proceso de autoinmunidad. Entonces, la autoinmunidad se debe a un fracaso de la tolerancia frente a lo propio. Las reacciones autoinmunitarias pueden desencadenar los estímulos ambientales como infecciones en sujetos con predisposición genética. La mayoría de estas enfermedades autoinmunes son poligénicas, o sea, no es un solo gen, salvo esas monogénicas que vimos. Numerosos genes predisponentes contribuyen al desarrollo de la enfermedad, aunque la contribución más importante está dada por las moléculas del MHC o por el MHC. Sin embargo, las infecciones también pueden predisponer a la autoinmunidad por varios mecanismos, como mayor expresión de coestimuladores en los tejidos y reacciones cruzadas como antígenos microbianos, o sea, mimetismo o que se parecen, y antígenos propios. Algunas infecciones pueden proteger a los sujetos de autoinmunidad, como por ejemplo la tuberculosis, por mecanismos que no se conocen bien, aparentemente mejoran la actividad de los macrófagos. Bueno, chicos, vamos a dejarlos hasta aquí. Anuncios parroquiales, no se vayan todavía. El miércoles tenemos examen. No este miércoles, el siguiente. No se asusten. Soy mala, ¿verdad? Muy mala. Y quiero decirles que tengo un curso programado, por lo cual mañana, jueves y viernes no nos vamos a ver. Sirve que se ponen a estudiar para el examen y se ponen a hacer la tarea que tienen que entregar el sábado. ¿Va que va? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar y nos vemos para